El debate sobre las sanciones internacionales a Venezuela vuelve a estar sobre el tapete, especialmente después de lo que previsiblemente va a ocurrir en el año 2021, que es un cambio al menos en los matices de la política exterior estadounidense sobre Venezuela. Al día de hoy, el 92% de los venezolanos, 9 de cada 10, valoran mal la situación del país. Sin embargo, esto no es nuevo. Este dato viene reiterándose en la mayoría de los estudios de opinión a partir del año 2016. Hay que remontarse a febrero del año 2013, un mes previo a la elección presidencial que hizo que Nicolás Maduro tomara formalmente el poder a esa elección presidencial sobrevenida, para encontrar el momento en que una mayoría de venezolanos decía que la situación del país era positiva. En ese momento, cuando Maduro formalmente toma el control de la presidencia de Venezuela en abril del año 2013, 50,8% de los venezolanos decía que la situación del país era positiva. Al día de hoy, esto solo lo piensan 7% de los venezolanos, prácticamente menos de 1 de cada 10 ciudadanos. Sin embargo, aunque es obvio que la situación del país es precaria, el debate se centra en el impacto que tienen las sanciones internacionales sobre el día a día de los venezolanos. ¿Avalan o no los venezolanos las sanciones internacionales, las sanciones petroleras a Venezuela? El más reciente estudio de la firma Data Analysis indica que no. 62% de los venezolanos están en contra de las sanciones petroleras a Venezuela, de las sanciones internacionales. Un dato que contrasta abiertamente con otros que hemos presentado en este espacio, en una encuesta conjunta del Diario y de la Universidad de Florida. Recordarán que le contábamos que la mayoría de los venezolanos en Florida, en el estado de Florida, avalan, por ejemplo, sanciones petroleras al país, algo que la mayoría de los ciudadanos que todavía están en el país descartan abiertamente. De hecho, si se ve por estrato social, ni en la clase media ni en los estratos D y E, que son los de menor poder adquisitivo, se avalan las sanciones internacionales. Por autodefinición política, evidentemente quien se dice chavista rechaza las sanciones, al igual que 7 de cada 10 personas que se dicen independientes. En el caso de los opositores es diferente. 57% de quienes se dicen opositores, vale decir 6 de cada 10, avalan las sanciones internacionales contra Venezuela, avalan las sanciones internacionales contra PDVSA. Usted se preguntará entonces cómo es posible que la mayoría de los opositores avalen las sanciones, pero se diga que la mayoría del país las rechaza. La explicación es sencilla. En este momento, el chavismo está en su mínimo histórico. Apenas 12% de los venezolanos se dicen chavistas o admiten estar identificados con la revolución bolivariana, según Data Analysis, independientemente que avalen o no la gestión de Nicolás Maduro. ¿Significa esto que el resto de los venezolanos se identifican como opositores? No. Solo se dicen abiertamente opositores el 26,8% de los ciudadanos. De hecho, 60% dice que no se identifica abiertamente ni con el chavismo ni se identifica con la oposición. Así que es este segmento de independientes el que define y el que condiciona las matrices de opinión dentro del país. Las sanciones internacionales son perjudiciales para el país. En esto coinciden prácticamente la mitad de los venezolanos. En septiembre del año 2020, el 57% decía que eran perjudiciales para el país. En octubre de este año, el 50% coincide en que las sanciones son perjudiciales para el país. Son perjudiciales, pero pueden provocar la salida de Nicolás Maduro del poder. Con esta idea concuerdan solo 30% de los venezolanos. 3 de cada 10 piensan que, aunque son perjudiciales, van a lograr o van a provocar la salida de Nicolás Maduro de la presidencia de Venezuela. Aunque las sanciones internacionales, las sanciones a petróleos de Venezuela, no son bien vistas por la mayoría de los ciudadanos, el caso contrario es el de las sanciones personales. Estas sí tienen el aval de buena parte de los ciudadanos. Al menos la mitad de los venezolanos dicen que avalan que se impongan sanciones personales a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, bien sea por corrupción, tráfico de influencia,
delitos contra los derechos humanos, etc. Solo 33% dice estar en desacuerdo y 11% dice que les es indiferente si realmente sancionan o no a los funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Usted está dispuesto a soportar el impacto de las sanciones internacionales si estas garantizan que Nicolás Maduro va a abandonar el poder? Tenga cuidado con la respuesta, porque 50%, 5 de cada 10 venezolanos, dice que no está dispuesto a soportar el impacto de las sanciones internacionales, aunque éstas retiren del poder a Nicolás Maduro. Solo 31% dice que sí y un 15% dice que depende del tipo de impacto que vayan a generar las sanciones internacionales. Y aquí generalmente o seguramente tenemos que entrar en el debate sobre las posibles sanciones a el diésel, que en algunos casos se calcula que puede haber inventarios hasta el mes de febrero del año 2021. En todo caso, el cambio de política internacional sobre Venezuela, la consulta popular, las preguntas de la consulta popular que se va a hacer entre el 5 y 12 de octubre, vuelven a poner sobre el tapete la conveniencia o no de las sanciones internacionales y si las sanciones internacionales al país, a la industria petrolera venezolana, son suficientes para lograr un cambio de gobierno en Venezuela o si por el contrario, las sanciones solo están contribuyendo a afianzar el status quo en el poder a pesar de la precarización del país. Una precarización que comenzó mucho antes de las sanciones internacionales. Soy Eugenio Martínez en un especial para El Diario.